compartir este espacio con Mariela, con las demás Marianas, Vanessa y con Laura, con la que me une así mucho afecto. Y cosas en común así de esta zona de acá. Yo estoy hablándoles desde mi casa en la ciudad de La Plata. Aquí estoy. Les voy a mostrar, primero voy a compartir pantalla. A ver si lo estoy haciendo bien. Esto. Sí, salió. ¿Ahí salió? Sí. Para mostrarles la página del Facebook de Casa Joven, que es una manera de conocer nuestra organización. Nos pueden seguir en el Facebook, tenemos también Instagram, y ahí andamos por las redes. Casa Joven BA, así se llama. BA quiere decir Barrio Antichetos. Pero además juega con las siglas de Buenos Aires y con las siglas del barrio, que es Barrio Aeropuerto. Hay muchas pintadas ahí en el barrio de que el BA se la aguanta, y tiene que ver con eso, ¿no? Del BA manda, que es una de las lógicas territoriales en que los pibes van inscribiendo sus territorios. Nosotros somos una casa que abre todas las tardes en la época de la presencialidad con actividades para adolescentes y jóvenes. Es un espacio centrado en pibes de 12 años en adelante, pero tiene un día a la semana en el que pueden ir pibes de todas las edades. Por eso en las fotos van a ver cuando hacemos las salidas recreativas y eso, que hay de todas las edades, pero está centrado en el laburo con adolescentes y jóvenes, con un espacio para ellos y con la articulación con las organizaciones, otras organizaciones sociales y los organismos del Estado que tengan que ver con el sistema de promoción y protección u otras políticas públicas. Nosotros estamos conveniados con el organismo de niñez como centro de día, y recibimos entonces financiamiento del organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires y formamos parte de una organización mayor que es la Obra del Padre Cajade, que fue fundada en el año 84. Es una organización con muchos años, décadas de trayectorias en este mismo barrio, y en este barrio hay además una casa del niño y una casa de bebés, más o menos reproduciendo la estructura escolar, esa de que van hasta el jardín a casa de los bebés y después a casa de los niños, y Casa Joven es el último espacio que se creó hace 11 años para adolescentes y jóvenes. La obra además tiene un hogar convivencial, que suele ser una de las cosas más conocidas en La Plata cuando uno dice Cajade. En general el imaginario de todos es el hogar convivencial, que fue lo primero que armó el cura. El nombre de la organización es por el cura Carlos Cajade, que falleció antes de que nosotros abriéramos Casa Joven, pero que tenía un trabajo muy importante ahí en la barriada. Tenemos otro centro de día también en otro barrio de La Plata, y con una impronta de desarrollo político importante en relación a lo que fue en su momento el movimiento Chicos del Pueblo, en la organización de la CTA, toda la discusión por la ley de promoción y protección, y pensando siempre que detrás de cada uno de sus lemas, digamos, que nosotros seguimos, que detrás de cada pibe con hambre siempre hay una familia sin trabajo, y que entonces el proceso de construcción política tiene que ver con la construcción de un mundo con trabajo, con dignidad, y que eso iba a hacer que los pibes también estuvieran mejor y más felices. Ahora voy a compartir otra cosa, ¿sí? Que es algo que me ayuda para guiarme en las cosas que voy a hablar con ustedes. Acá un poquito en la presentación, ya sin fotos, quería contarles que ese es uno de los lugares de donde hablo, desde Casa Joven, de esa experiencia. Yo empecé en la obra de Cajade
hace como 15 años atrás, yo era murguera, o soy murguera, no sé si esa capacidad se pierde alguna vez, y entonces laburaba en murga con pibes y coordiné varios años la murga de Casita de los Niños, ¿sí? Y ahí empezó mi experiencia con las organizaciones sociales. Siempre he sido militante. En esa época, estamos hablando de los 90, otras experiencias militantes no me interpelaban y me aboqué más al trabajo en el barrio con las y los pibes, que después devino en todo este proceso. Y a la par, yo estudiaba, bueno, ya me había recibido ahí en antropología y me dedicaba a investigar cuestiones de jóvenes. Empecé estudiando más jóvenes de sectores medios y después fui produciendo más material también para pensar los mismos pibes con los que yo convivía en la experiencia de la organización, ¿sí? Yo no vivo en el barrio, vivo en otro barrio de la ciudad de La Plata. Y entonces eso me fue también con los años y con ganar confianza en algunas ganar confianza en mí, supongo, y en algunas posiciones, trabajos que uno va consiguiendo, que me permitió poder hablar desde la academia también con el lenguaje de las cosas que veníamos pensando en las organizaciones, ¿sí? Por lo menos mi experiencia es que yo al inicio estaba imbuida del positivismo, intentaba como mantener separadas como las cosas de investigación, de la militancia, y con el pasar de los años, y basándome también en la experiencia que muchos otros compañeros habían hecho antes, una se habilita a poder tener un desarrollo del conocimiento basado en la experiencia con los compañeros, con los pibes, y además también producciones, si se quiere, más clásicas de lo que significa el sistema científico universitario, porque, bueno, mi trabajo principal es que soy investigadora del CONICET. Y como ustedes saben, bueno, eso tiene sus lógicas también. Y entonces, con la conversación que tuve con Mariela en relación a la invitación, yo pensé en compartir hoy algunas láminas o filminas que tienen que ver con pensar que trabajamos en territorios de la desigualdad. No voy a explicar, ¿no?, la concepción en profundidad de desigualdad con la que estoy pensando, y que intentamos permanentemente ver cómo algunos conceptos que nos permiten analizar situaciones sociales, si hay un concepto que permite analizar una situación social, para mí ese concepto tiene que poder operativizarse para el diseño de políticas y de intervenciones sobre esa situación que permite describir. Porque si me lo permite explicar, me permite armar, voy a decirlo en estos términos, como soluciones o vías de, ¿sí?, resolución de aquello que permite describir. Entonces, con el concepto de desigualdad, yo trabajo con lo que se llama el enfoque multidimensional de la desigualdad, que lo que dice es que las teorías de la desigualdad hay que usarlas como todas juntas, porque si no, no alcanzan las individuales o las centradas en la interacción o las más estructurales. Lo que se dice es que hay una trama de la desigualdad que implica las capacidades individuales, implica las relaciones sociales, implica cosas estructurales. Por lo tanto, si yo quiero ser parte de algo que trabaje por una experiencia igualitarista o por una propuesta que tienda a la igualdad, tengo que atacar, voy a decirlo así, esos tres niveles de la desigualdad a la vez. Eso no quiere decir que lo pueda hacer sola, ¿sí?, ni desde una sola persona ni una sola organización, pero lo tengo que tener como esquema de intervención. Y después voy a hacer alianzas, articulaciones, redes, algunos elementos van a ir con distintas temporalidades, entonces puedo pensar en, bueno, la manera individual de la desigualdad, que es esta cuestión tan expandida, es una de las más expandidas, que cuando se usa sola, es todo lo que conocemos como el discurso meritocrático. Las capacidades individuales se pueden incrementar, ¿no?, pero además
es necesario que cambien las relaciones sociales sobre esa persona, y además es necesario que cambie una estructura mayor de desigualdad, porque las personas solas no van a poder, por más que se esfuercen y se esfuercen, nadie puede con el esfuerzo transformar una relación estructural de desigualdad. Eso se transforma por una disputa política más amplia, ¿sí? Con actores colectivos que den esa disputa política por la gran redistribución de la riqueza. Para ponerlo en un ejemplo, una escuela, ¿sí? Alguien, no sé, Fermín, por poner un nombre, ¿sí? Uno dice, bien, se va a dar acceso a la escuela para incrementar sus capacidades individuales, se lo logra, no sé, insertar en alguna escuela que acepta, etcétera. Resulta que en esa escuela la familia de Fermín, que son los Pérez, tenían una historia, y entonces cuando llega Fermín, todo el mundo le acredita a Fermín la trayectoria de todos sus hermanos, todos sus parientes, ¿no? Que los Pérez tenían toda una fama en el lugar. Entonces Fermín entra a una estructura de relaciones sociales organizada, ¿sí? Desigualmente para él. En este caso, estigmatización, para ser medio esquemática, ¿sí? Si no cambio eso, por más que yo haya logrado anotarlo, medio así literal, no va a poder ser reconocido y construir una posición diferente. Y además, podría en el nivel estructural estar pensando en todo lo necesario para la disputa por la distribución de una educación de calidad, de que la escuela esté buena, de que tenga elementos, etcétera, la escuela en sí misma y además la casa de Fermín, porque yo necesito que Fermín tenga comida, tenga una mesa, haya una silla, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Espero que el ejemplo sirva para ver esto de cuando yo digo individuo, interacción, estructura, y eso se puede ejemplificar, hay que mirarlo y caracterizarlo, ¿no? En distintos espacios de la vida de la persona. Entonces, en el reconocimiento que estamos en territorios desiguales, una de las apuestas de las organizaciones comunitarias es producir experiencias igualitaristas. Lo voy a nombrar en estos términos. Es decir, que la persona pueda atravesar una experiencia de igualdad, una experiencia donde no ocupe los lugares que ocupa en muchos otros espacios, que son los lugares de dominado, subordinado, explotado, porque la noción que guía esto, digamos, la apuesta política, es que aquel que puede experimentar esa relación, que tiene la experiencia de esa relación, puede ampliar el deseo sobre ese tipo de experiencia. Y puede ver que hay otras formas, ¿sí?, de relacionarse, que no son las formas en las que muchas veces transitó gran parte de su vida, que era en posiciones de subordinación, humillación, etc. Ese es como el plan general, que por supuesto después en el centro de día, todos los días, nosotros hacemos cosas mal, metemos la pata, tenemos algunas experiencias autoritarias, dominadoras, subordinamos, digamos, no estamos exentos, ¿sí? Pero la idea es mantener espacios de reflexión. La casa tiene un equipo técnico y educadores. Nosotros tenemos una tradición que es que todos los miembros del equipo técnico son además educadores, es decir, comparten espacios semanales con los pibes, además de la otra tarea que hacen. Eso tiene que ver con pensar que el espacio de la intervención, así como si existiera un espacio de la intervención, no es cuando el equipo técnico se junta con la familia, para decirlo así, sino que el espacio de intervención social, política, es todo lo que yo hago con los demás. Desde cómo abrí la puerta del centro de día, cómo tomé la leche, quién lava los platos, quién limpia. Entonces, todas las actividades intentan ser pensadas, ¿sí?, desde una perspectiva que no sea una perspectiva de subordinación del otro. Por ejemplo, una de las cosas que más cuesta
es salirse de la perspectiva adultocéntrica, porque estamos muy atravesados. Entonces, muchísimas veces lo que se nos ocurre hacer, lo primero que se nos ocurre hacer es algo que es adultocéntrico. Y muchas veces, además, por ejemplo, que es paternalista o maternalista, si quieren. Y entonces es necesario que haya un grupo que marque eso, que nos permita esa reflexión, o estar atentos a la escucha, porque los mismos pibes y pibas también van a dar señales de que eso está sucediendo de esa manera. O a veces pasa mucho tiempo, a veces pasa mucho tiempo, están haciendo licuado en mi casa, por eso se escucha. A veces pasa un tiempo y no nos damos cuenta de ese elemento adultocéntrico. Voy a poner un ejemplo súper sencillo en el que hemos vuelto a caer a principios de este año y que habíamos caído otras veces también en esa práctica adultocéntrica que además nos genera angustia a los educadores, a los militantes y nos sobrecarga de trabajo, que es hacernos cargo de todo. Tenemos la tendencia a hacernos cargo de todo. Y cuando uno empieza a ver que muchas de las cosas que uno se está haciendo cargo en la organización la podrían hacer tranquilamente les pibes, porque acá estamos hablando de pibes, más allá de que hay días que van más chiquitos, después tienen todos de 12 años hasta 22 o más, ¿sí? Entonces, ¿por qué estábamos haciendo, no sé, toda la compra para los bolsones los educadores y no la estaban haciendo los pibes? ¿Mm? Eso es un ejemplo de una cosa con muy buena voluntad, pero que arrastra la imposibilidad de que el otro tenga la experiencia práctica de hacerse cargo. ¿Sí? No sé, se me ocurrió ese ejemplo. Pero podemos hablar después de varias cosas más, que a mí me parece que de las macanas, o de ciertas cosas que pudieron ser reflexionadas con el tiempo, uno puede aprender ahí muchísimo. Acá traje dos ideas, que es la idea de soportes y la idea de circuitos, para después poder hablar un poquito de cómo concebimos el sistema en sus valores o en sus nociones de integralidad, corresponsabilidad, etcétera, cómo se entiende eso desde el discurso de la organización y también de mis producciones, digamos, todo esto va como mezclado. La idea de soportes, que es una de las nociones que encontramos para cuando uno estudia trayectorias de las distintas personas, que nosotros también usamos cuando, digamos, si la noción de soportes permite explicar cómo una persona atravesó su vida teniendo referentes en algunas personas, eso también tiene que ser una herramienta posible para articular vidas de esas personas, para hilvanar experiencias en esas trayectorias. Es cuando uno piensa algunas acciones para hacer con los pibes que estén en alguna situación, una de las primeras cuestiones que se supone que tenemos que buscar es quiénes son sus referentes, quiénes eran las personas importantes, los espacios que transitaba. Siempre la persona está en algún lugar. Me puede gustar, no gustar el lugar donde estaba, etcétera, pero están en algún lugar. Y es a partir del lugar donde están las personas la posibilidad de armar circuitos. La palabra soporte, además, me gusta usarla porque la usamos nosotros cotidianamente cuando no queremos estar con alguien y le decimos que no lo soportamos más. Y eso me parece que es re literal para entender lo que significan los soportes. ¿Sí? Las personas podemos ser y estar en el mundo en tanto somos soportadas por otros. Y esa es la trama que uno quiere sostener o remendar si está dañada
o visibilizar si está invisibilizada, para lograr circuitos de reconocimiento positivo del sujeto. Acá también un fundamento sería pensar que lo que uno quiere en la vida, ¿sí?, es ser alguien, estar, tener algunos proyectos muy clásicos, como pueden ser jugador de fútbol, o ser músico, o tener un hijo, una hija, o un lugar para vivir, un trabajo. Más allá de las particularidades, casi todas las personas, cuando uno releva, tienen estas expectativas, ¿sí? Algunos con unas características, otros con otras, algunos pueden querer tener hijos, otros no, pero son como bastante clásicos los deseos de proyección. Entonces, me gusta la idea de trabajar sobre encontrarle un lugar a los deseos. Primero, que los adultos que estamos ahí con los pibes reconozcamos el deseo del pibe y dejemos de poner deseos nuestros arriba de los pibes así, porque por más que están buenísimos quizás nuestros deseos, eso es también una práctica adultocéntrica y no deja el espacio, obviamente, de la emergencia del otro o de la negociación de deseos, porque las personas a veces tenemos como una idea de que por ahí, si se fuera por este lado, podría hacerse tal cosa, ¿no? Y el pibe te anda por otro. Bueno, pero eso hay que negociarlo. Nadie se va a apropiar de un deseo ajeno así porque sí, porque no lo hacemos nosotros, digamos. Entonces, si yo quiero que termine la escuela, pero no quiere terminar la escuela, bueno, habrá que negociar ese deseo de la escuela o qué poner, o explicarle que es estratégico que termine la escuela porque así la caga a la otra que lo cagó, no sé, algo, una herramienta para entender estratégicamente, porque los pibes pueden conocer los argumentos de por qué, ¿sí? Esas herramientas que nosotros creemos o tenemos de análisis político, de cómo son como algunas cosas, se pueden conversar con los pibes. Hay que conversarlas con los pibes. Y cada uno va a ir entendiendo en la medida que puede, que quiere, que coloca ahí. Nosotros, cuando participamos de las marchas del hambre es un crimen, que es uno de los espacios que se recupera de la experiencia Movimiento Chicos del Pueblo, y acá en La Plata se vienen haciendo a partir de la confluencia de muchas organizaciones, en lo que es la Asamblea de Niñez de La Plata, hacemos en las semanas previas los carteles con los pibes, etc. Y la última vez salió una consigna fabulosa de motivo de la marcha, además de ese lema general del hambre es un crimen, que es por más postre. En el contexto del macrismo y de la experiencia neoliberal en la provincia de Buenos Aires, que la hambruna y la desigualdad fue feroz, el deseo de más postre, ¿sí?, es un deseo absolutamente político, ¿sí?, expresado, si uno quiere, en un lenguaje de cómo, de una cierta cotidianeidad. Vamos a estar permanentemente en este territorio de la desigualdad, en la posibilidad de que haya trayectorias de reconocimiento negativo o nosotros disputando reconocimientos positivos del sujeto, ¿sí? La posibilidad de que la persona se constituya desde la positividad. La positividad no quiere decir que haga lo que está bien y la negatividad que haga lo que está mal, por decirlo así, sino que sus prácticas y su manera de ver el mundo sea legitimada por los demás. Primero sea vista. En ese sentido hay un primer nivel de reconocimiento, pero además que resulte legítima esa perspectiva que tiene del mundo. Después uno puede discutir, obviamente, o no sé, quizás a muchas les ha pasado, me acuerdo cuando empezamos con la campaña
del aborto y la interrupción legal del embarazo, un gran número de pibes y pibas estaba en una discusión distinta, en una posición distinta a la de los educadores. Y era muy frustrante para las educadoras y los educadores que los pibes no coincidieran con la perspectiva. Entonces, eso fue interesante trabajarlo, verlo, avanzar en el proceso de distintos acompañamientos y convivimos en esa disidencia de argumentos también, ¿sí? Teniendo, yo les digo, que resistir, que entrábamos con, por ahí yo iba con, no sé, con el pañuelo verde en la mano y las pibitas venían y enseguida te bardeaban, ¿no? Con el discurso en contra de eso. Y eso era interesante poder jugar ese juego del disenso y de los argumentos distintos, porque yo no anulo el argumento del otro, no lo comparto, pero no lo anulo, ¿sí? Para la experiencia de ese debate. Después pudimos avanzar también en más cosas, pensando derechos, etc. Una de los esquemas en los que a veces se organizan respuestas a los pibes por algunas situaciones tienen que ver con formas que no son del reconocimiento, sino que están basadas generalmente en la idea de la posibilidad de que las personas pueden individualmente cambiar su posición en el espacio social, cambiar su trayectoria. Y que estaría todo dado para eso, y que entonces es solo responsabilidad del individuo. Hay, con los sectores populares, hay muchas de estas experiencias que te pueden contarles pibes, donde ellos se responsabilizan de lo que no pudieron hacer, porque les vivieron diciendo que era culpa de ellos no haber logrado tal cosa, ¿sí? Entonces, ahí ese esquema también aporta a la construcción de un sujeto incapaz, ¿sí? Porque es como una permanente frustración. Tenía todo y no me dio la cabeza, no, yo soy tonto, yo viste que me porto mal, Mariana, y siempre me porto mal, y todos me dicen eso. Bueno, todos esos esquemas que no son estratégicamente positivos. Muchas de las políticas públicas o de las implementaciones de programas que se le acercan a las familias y a los pibes están basadas en este esquema de lo que yo llamo ofertas no asequibles. Es decir, que no pueden ser atrapadas por esa familia o por ese sujeto. No está la capacidad no es la palabra, perdón, las condiciones de posibilidad de atrapar una propuesta que a lo mejor es buenísima, ¿sí? Pero la limitación que tienen muchas de las políticas es que como no están pensadas integralmente ni implementadas integralmente, caen como pequeñas partes, ¿sí? Y le queda la responsabilidad del sujeto como de reconstruir todo. Entonces, sí, se puede anotar en el progresar, bueno, ponele que logró llenar el formulario, que todo. ¿A qué escuela va a ir si no hay ninguna escuela? Y además, ¿a qué escuela va a volver si el progresar estaba pensado para personas entre 18 y 24 años, que para los pibes que nosotros laburamos por ahí hacía 6 años, 8 años que no estaban en relación con el sistema educativo? Entonces la contraparte, que era la educación, era una contraparte no asequible para el sector más duro del núcleo de lo que se llama a veces en ciencias sociales el núcleo de pobreza, ¿sí? Porque a esa edad los pibes, muchos, tienen más de una década de trabajo, de estar trabajando, de ser trabajadores. Bueno, así uno puede pensar distintas cosas. Mariela, vos decime o alguna que me diga cuánto tiempo me queda, porque por supuesto hay láminas de más. Esta la voy a saltear. Bueno, Venís bien con cuento. el tiempo, no hay problema. Ahora coloqué, para pasar a hablar de participación, puse esto antes,
que es un análisis que hicimos con dos compañeras de otras universidades, que son Valeria Llobet y Marina Medán, que hicimos en un momento un texto de coyuntura, lo llamamos analizando las políticas públicas que se estaban implementando en el gobierno de Vidal en términos de juventud, y viendo qué tipo de sujeto estaban construyendo, ¿no? El Estado construye sujetos, es parte de la construcción de los sujetos, es lo que se llama, por lo menos en el campo de estudio de juventud, ¿no? La producción socioestatal de las juventudes. Entonces, una de las cosas que uno puede investigar es cómo el Estado está ofertando formas de ser joven, para decirlo así. ¿Qué sujeto está tendiendo a construir? Y eso varía por momentos históricos, pero lo interesante, los que lo venimos siguiendo hace mucho, es que en general hay varias figuras que continúan, que ninguna desaparece del todo en los distintos gobiernos. Lo que pasa es que alguna tiene más pregnancia, y puede pasar también que en un mismo fundamento de una política pública uno encuentre tres concepciones contradictorias entre sí de jóvenes, tres sujetos distintos que está interpelando. Esto también tiene que ver porque muchas veces las políticas públicas se acomodan al discurso políticamente correcto. Entonces vieron que ahora todo está hablado en términos de enfoque de derechos, pero después por ahí uno lee todo el fundamento de la política, todo enfoque de derechos, y después cuando ves parte del diseño o la implementación no tiene nada que ver con eso, o algo se cayó en el camino, bueno, en fin. Entonces, una imagen clásica que sigue vigente para la juventud es la idea de la moratoria social, ¿sí? Del joven que su responsabilidad tendría que ser solamente estudiar y divertirse, y entonces se arman políticas en torno a eso. Otras que están muy vigentes siempre en todas las políticas de seguridad es el sujeto estigmatizado, ¿sí? Y también, y esto fue lamentablemente interesante, en el periodo anterior, la nueva vigencia que tomó la imagen del joven políticamente peligroso, que es una imagen que en Argentina lleva décadas, pero que a veces no aparece en la agenda pública. Con el caso de Santiago Maldonado, esa imagen volvió a la tapa de los diarios, digamos. La otra es la imagen del emprendedurismo, la idea de las capacidades individuales y el hazlo tú mismo. Hay muchísimas políticas que están basadas en esa idea, estuvieron basadas, pero el emprendedurismo no es solo una característica del gobierno de Vidal y Macri. Las políticas de empleo, también del gobierno anterior y del actual, suelen tener, en las políticas de empleo, o que quieren atacar el desempleo juvenil, suele haber mucho del emprendedurismo, de esa noción, ¿sí? Hay mucho más sobre esa idea que sobre la idea de hacer crecer el mercado de trabajo, ¿sí? La oferta de puestos de trabajo. En general están enfocados a la idea de que la gente no consigue trabajo porque no está capacitada, o en fin, distintas cosas. Bueno, y otra de las formas del sujeto juvenil es la de la participación, que también es una forma vieja, pero que muchas veces queda en baja, digamos, no aparece en casi ninguna política, y en otras tenés momentos muy de alta de esa imagen, como fue la interpelación que hizo en principio el gobierno de Néstor Kirchner, y después de Cristina Kirchner fue una de las etapas de auge de una interpelación a la participación política juvenil, a esa idea del protagonismo, y constituyó la posibilidad, reconstituyó, porque no es que no existía, siempre hay pibes que participan en política, pero cuando eso toma magnitud, ¿sí? Suele arrastrar generacionalmente, incluir generacionalmente a muchos y muchas pibas en esa experiencia. Pero después es una que suele aparecer a veces en políticas educativas, con algunas cosas, etc. En esa línea de la participación es la apuesta del enfoque comunitario, de la organización.
¿sí? Con la idea del protagonismo de los pibes, de la participación de los pibes en las decisiones que se toman. Nuestras organizaciones tienen una tradición de asambleas de pibes, donde se deciden algunas cosas, pero eso también tiene sus dificultades, y en las que los adultos las vamos dejando de lado, digamos, cuando uno ve que hace, ponerle, no sé, 3 meses que no hay asamblea de jóvenes y solo están las reuniones de los adultos, es que algo va a explotar en la organización. Y muchas veces caemos en eso. No sé, porque parece más fácil en la cotidiana muchas veces hacer las cosas uno solo. Pero bueno, hay que darlo vuelta, ¿no? Esa es la batalla con uno mismo, porque estamos socializados también en ese formato adultocrático. Traje los principios de la Ley de Promoción y Protección. Esto que les decía al inicio, los voy a nombrar así como los estudiamos a veces, ¿no? Lo de la integralidad de los abordajes, derecho a ser oído, interés superior del niño, no discriminación. Para mí, corresponsabilidad. Esos términos es otra manera de decir lo que yo dije antes, pero es lo mismo, ¿sí? Con otros términos que algunos llevó su tiempo que los podamos decir de corrido. Corresponsabilidad, bueno, hacer las cosas entre todos sería. En el concepto, en la tradición política del movimiento Chicos del Pueblo, Laura ha sido una figura protagónica de eso, yo me sumo más tarde a esa historia, la idea de que los hijos son hijos del pueblo, ¿sí? Que la crianza es una crianza que la sociedad tiene la obligación de realizar entre todos, todos somos responsables de la vida de los demás, y en particular, si se quiere, de la vida de los más chicos, todos. Eso es el fundamento de la corresponsabilidad. Entonces, eso es un criterio ético, es un criterio político, ¿sí? Y es un concepto que se puede explicar, y es algo que nos tiene que organizar la intervención y nos tiene que organizar el diseño de las políticas. Lo mismo que la noción de integralidad. Por eso están ahí nombrados Estado, organizaciones, ¿sí? Acá cuando traigo lo de integralidad, para también ejemplificarlo, ¿qué es esto de la integralidad de las políticas de promoción integral, articulado? ¿No? Estoy haciendo así un montón de señas, no sé si me ven, así como dibujito. Porque hay un montón de términos que se van, por suerte, incluyendo en el lenguaje, pero hay que recordar de la potencia política que tienen, que esas palabras son acción, ¿sí? Es decir, integralidad, que me tengo que acordar que es un sistema social, que la persona está en una clase, en un género, que le pasó esto, que vino de Misiones, que el pedacito que yo veo del pibe es un pedacito del pibe y que es mi obligación, no la del pibe, restituir la integralidad de la vida, que solamente voy a poder diseñar intervenciones sobre un sujeto completo, y que entonces tengo que saber que esto por ahí tiene que ver con la novia o con el club o con todos esos ámbitos de la vida, más allá de que yo me dedique a uno, ¿sí? Y entonces, bueno, como, no, yo en el servicio local me tocó la parte de, no sé, X cosa, ¿sí? Y al otro le toca la escuela, y entonces no tiene que ser la mamá la que va integrando la vida del pibe yendo a todas las oficinas. Se supone que en una mesa se podrían sentar los equipos técnicos de todos esos espacios y conversar entre sí para restituir la integralidad que el pibe siempre la tuvo, porque el pibe nunca tuvo pedazos. Bueno, lo mismo el Estado, el abordaje, va en esa línea. Y esta creo que es la última, entonces, a ver si es cierto que es la última. No, no es la última, miento. Pero nos Pero queda voy a poco pasar tiempo. a la última. Nos queda poco tiempo.
paso a la última porque dice lo mismo que esa que estaba ahí recién, ¿sí? Bien. Que tiene que ver con... Nosotros hablamos mucho del enfoque comunitario. En la formación, yo lo veo en la carrera de especialización y en la carrera mismo de antropología y de trabajo social. La universidad tiene una deuda con el enfoque comunitario, así como el Estado tiene una deuda con el enfoque comunitario